Hermanos, qué alegría disponernos a escuchar la palabra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 1. La segunda carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 1. Vamos a leer los versos 3 y 4 y del 8 al 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículos 3 y 4 y versículos 8 al 10. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 8 al 10. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, que nos consuela, que nos fortalece. Gracias por el sufrimiento, que nos ayuda a no confiar en nosotros, sino a confiar en ti. Queremos, como Pablo, ante el dolor, ante la prueba, más allá de nuestra fuerza, mantener la confianza en ti. Háblanos, Padre. Padre, úsame. Dame la palabra que tu pueblo necesita. Purifícame los labios. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Admirables respuestas. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios,
que resucita a los muertos. ¿Qué clase de prueba pasó San Pablo? Pablo pensó que perdería la vida. Dios permitió esa prueba extrema del apóstol para que él no confiase en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Este es un mensaje de confianza en Dios. En el sufrimiento temporal, en la aflicción temporal, como Pablo, mantengamos la confianza en Dios. No busque entender. Jamás, cuando somos probados, Dios nos pide que entendamos. Miren lo que pensó Pablo. Pablo pensó que perdería la vida. Dios nos ha librado. Dios nos está librando. Y Dios nos librará. Les consuelo, mis hermanos. Las tormentas que soportamos pueden durar días, semanas, meses e incluso años. Muchas veces parecen estar violentamente fuera de control. Seguimos confiando en Dios. Seguimos con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Charlie era la primera figura del fútbol americano en el estado de Hawái. Era tan buen deportista que probablemente hubiera podido convertirse en un profesional. Todo eso cambió cuando contrajo una enfermedad que le destruyó el sistema nervioso central. Charlie podía mover solamente los párpados. A su lado estuvo día y noche su amada esposa Lucy. ¿Cómo respondieron Charlie y Lucy a esta penosa enfermedad? Ellos respondieron: esto no va a destruirnos. Vamos a seguir confiando en Dios. Por el contrario, va a convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos. Hermanos, el sufrimiento es amigo. El sufrimiento es provechoso cuando mantenemos la confianza en Dios. Charlie y Lucy decidieron asumir la actitud de Job. El Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. En el año 1967, Johnny hizo un clavado
en un río, se partió su columna vertebral en dos. Quedó cuadripléjica. Sin embargo, Johnny y su esposo Ken van por todo el mundo dando estímulo a los discapacitados. Ella le habló a miles en nuestro templo histórico. Hace años ella estuvo ahí en nuestro templo y el templo se llenó de personas en silla de ruedas. Y Johnny les pudo animar y les pudo fortalecer. Pablo expresa, miren qué aliento, mis hermanos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Eso es un estímulo. Pasamos por tribulaciones que duelen mucho, pero Dios las permite para que con la consolación que Él nos da en nuestro dolor, también nosotros consolemos a otros que son atribulados. Cuando usted es atribulado, cuando usted es afligido, usted está capacitado para consolar a los que son afligidos, a los que son atribulados. Le escribe Pablo a los Gálatas: mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Gálatas 6:11. Los rasgos exagerados tal vez se debieron a la extremadamente pobre visibilidad de Pablo, o a una tremenda migraña que pudo haberle empañado la visión. Cualquiera que haya sido la razón, escribió con grandes letras. También él le dice a los Gálatas: de aquí en adelante nadie me cause dificultades, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué clase de hombre de Dios fue Pablo? Nadie me moleste, nadie me censure, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Yo creo que nosotros como iglesia estamos siendo marcados. Estamos siendo marcados para consolar a otros. Estamos aprendiendo a confiar en Dios. Seguimos avanzando a oscuras. Hablé con Meisel, es una ingeniera que trabaja en el proyecto de la reconstrucción de nuestro edificio. Me hizo algunas preguntas sobre la historia de nuestro edificio. Hermanos, los cielos
no están claros. Pero seguimos confiando en Dios. Esa es la respuesta nuestra a cielos no claros. Ella no pudo darme una respuesta sobre los avances en los trabajos en nuestro edificio. Hay la voluntad, pero no hay respuestas. Pero nosotros oramos y el Señor cumple sus promesas. Cada vez que tú oras por la reconstrucción de nuestro edificio histórico, Dios promete. Esa oración puede mucho. Hermanos, nada hay imposible para Dios. Él quiere que sigamos confiando en Él. La presión que Pablo sufrió fue casi insoportable. Allí en el versículo 8 de 2 Corintios 1, dice Pablo que pensó que perdería la vida. Hermano, fue una prueba extrema. Fue una presión aplastante. Pero el apóstol mantuvo su confianza en Dios. Y es el mensaje que les transmito. Nuestro mundo tristemente empeora. ¿Cuánto quisiera dar un mensaje de aliento a nuestro mundo decadente? Tristemente se deteriora más. Pero podemos seguir confiando en Dios. Y Él nos ha prometido: voy a estar con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Y el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor nos sostiene de nuestra mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. La palabra traducida aquí como tribulación es el término griego para presión. Hermano, fue una presión aplastante. Presión de la oposición, presión del rechazo, presión de la tensión física y emocional. Mi pastorado de 2 años en la Iglesia Bautista del Calvario ha sido el pastorado de mayor presión emocional. En mis 34 años de pastorado, este ha sido el pastorado donde he sufrido la presión emocional más alta. Pero estoy creciendo. Como ustedes están creciendo, también ustedes sufren de esa altísima presión emocional. Pablo escribe que estaba abrumado sobremanera hasta el punto de haber perdido incluso la esperanza de vivir. Hermano, esto es un estímulo para nosotros. Nosotros no hemos llegado
a ese sufrimiento que experimentó Pablo. Él pensó que su vida había llegado al final. ¿Cómo respondió Pablo a la presión? Lo hizo con firmeza y determinación. Y es el mensaje de Dios para nosotros. Mantengamos la firmeza, mantengamos la determinación. ¿Qué significa determinación? No me rindo, avanzo, persevero. La determinación es omnipotente. Cuando Jacob se asió del ángel en Peniel y le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Hermano, eso es determinación. Y nosotros estamos asidos de las dos piernas del Señor. Y jamás vamos a soltar al Señor. El secreto de su aguante estaba en su perspectiva divina de las cosas. Él le pudo decir a los pastores: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué clase de modelo es San Pablo? Él tenía puesta su confianza en Dios, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libra, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Qué aliento, mis hermanos. Dios nos ha librado, Dios nos está librando y Dios nos librará. Él se concentró en la capacidad que tiene Dios para manejar todas las circunstancias de principio a fin. El pueblo de Dios estaba frente al Mar Rojo. Detrás venía Faraón con sus carros, con su poderoso ejército. Hermanos, el pueblo de Dios estaba acorralado y Dios hizo lo imposible. Ustedes conocen la historia. El Mar Rojo se abrió y el pueblo de Dios cruzó a salvo, y los enemigos todos perecieron ahogados en el Mar Rojo. Ese es el Dios de nosotros. Nos está librando. Nos libró y nos librará. Pablo dijo: Señor, ya no puedo más. No soy capaz. No soy competente. No tengo confianza en nada mío para encontrar alivio a esta presión. Confío en ti y en nadie más que en ti. Los cristianos cubanos sabemos lo que es vivir bajo presión. Pero nosotros, como Pablo, hemos decidido confiar en Dios y en nadie más que en Él.
Qué gran perspectiva divina tenía Pablo. Eso es firmeza bajo presión. Me encanta Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa debe ser nuestra respuesta a la aflicción temporal, al sufrimiento. Primero de Samuel 30, 1 al 6. Vean cómo David respondió a esta presión extrema. Libro primero de Samuel, el capítulo 30, versos 1 al 6. Primer libro de Samuel 30, versículos 1 al 6. Dice la Escritura: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso es lo que espera Dios ante la presión, ante el sufrimiento. Me encanta la Biblia. El dulce cantor de Israel y sus compatriotas hebreos lloraron hasta no poder más. Ellos pensaron que habían matado a sus mujeres, a sus hijos. La Escritura Sagrada dice que se los llevaron cautivos. Pero ¿qué pensaba David y sus hombres? Han matado a nuestras familias. Y lloraron y lloraron y se angustiaron. Y sus compatriotas lo estaban culpando. ¿Qué clase de presión sobre David? Pero me encanta esa frase final de primero de Samuel 36. David se fortaleció en Jehová su Dios. Iglesia Bautista en Calvario, sigamos fortaleciéndonos en Jehová nuestro Dios. Estoy tan feliz de ser un hijo de Dios. Qué hermoso es confiar en Dios.
Dijo Pablo que Él nos consuela en nuestra tribulación, en nuestro sufrimiento. Él nos consuela. Y eso nos recuerda al Consolador, al Espíritu Santo, el Paracletes, que significa uno que nos acompaña. Uno que nos acompaña todos los días y hasta el fin del mundo. El Paracletes, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad, vive en nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y una de sus funciones es, hermanos, consolarnos. Qué lindo es el consuelo del Señor. Estoy deseoso que nazca mi nieta, pero mientras más se acerca el alumbramiento, más emoción, más anhelo. Pero qué bueno que mi nieta está en las manos de Dios. Queremos que sea una mujer de Dios. Yo como abuelo la voy a enseñar, la voy a entrenar para que sea una mujer que ame a Dios, que sirva a Dios todos los días de su vida. Qué lindo que ya Alvarito tiene a su Natanael. Qué bueno que Sabina tiene a su Adira, Salet. Qué lindo que ya en Marte, Ariadne va a tener a su niñito. Si Dios quiere, le van a hacer la cesárea. Ariadne, estemos orando por ella. Estamos tan contentos por esos regalos tan lindos que nos está dando el Señor. Hermanos, sigamos confiando en Dios. Hermanos, los consuelos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ya este año me leí de tapa a tapa el Nuevo Testamento. Y ya estoy en el Antiguo y debo terminar 18 de septiembre. Si Dios quiere, 18 de septiembre venzo el Antiguo Testamento. Y quiero, ayudado por Dios, leer 2 veces más el Nuevo Testamento. Estoy exhortando a la iglesia. Qué tesoro más lindo nos ha regalado Dios. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Voy a recordar al difunto pastor Antonio Pérez, que recientemente entró en la eternidad, cuando le dijo al pastor Joan Columbier, Joan, aquella voz que tenía Antonio, cómete la Biblia. Iglesia El Calvario de La Habana, cómete la Biblia. Queremos seguir siendo esa iglesia. Hermano, ¿qué va a ocurrir con una iglesia que se come la Biblia? Hermano, va a responder en confianza a las pruebas. Hermanos, sobre todos llueve un poco. Y eso significa que es inevitable el sufrimiento, es inevitable el dolor. Pero qué bueno que podemos confiar en Dios. Qué bueno que nos podemos fortalecer en Dios como David, como Pablo.
sin el poder de Dios nos derrumbamos. Hermano, estamos viendo un mundo derrumbado. Las gentes están derrumbadas porque no tienen a Dios. Con su poder triunfaremos a pesar de nuestras circunstancias. Pablo estuvo atribulado, perplejo, perseguido y abatido. Hermano, más allá de sus fuerzas fue la prueba de Pablo. Y él nos dice con franqueza: pensé que perdería la vida, pero Pablo siguió confiando en Dios. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jeremías 20:11. El Señor está con la iglesia en Calvario como poderoso gigante. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Él lo recibió todo como parte de su compromiso con Cristo. Él siempre confió en Dios. Qué respuesta tan admirable a su extrema prueba. Pero había otra dimensión en la perspectiva de Pablo. Se mantuvo enfocado en lo invisible. Pablo veía todo lo que sucedía a través de los ojos de la fe. Dice la Biblia que Moisés abandonó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Ese texto me está ayudando mucho. Vivimos circunstancias muy difíciles y como único nos ponemos a sostener es como mirando al invisible. Pablo soportó los tiempos difíciles manteniendo su enfoque en las cosas que no veía. Cuando su corazón está bien con Dios, es posible hacer eso. El corazón de Pablo ardía con el fuego de la fe, permitiéndole ver lo invisible. No perdió el control al enfrentar las dificultades inevitables en su ministerio. Nada de lo que tocaba a Pablo externamente lo enfriaba interiormente. Por el contrario, eso alimentaba su llama interior. Cuanto más larga se hacía la persecución, más caliente era su fuego por Dios. La adversidad fortalece nuestra fe. Job, al final de su dura prueba, expresó: yo sé bien que tú lo puedes todo. Así vamos a decir nosotros. La iglesia nuestra sabe bien que Dios lo puede todo. El concentrarnos en lo invisible nos ayuda a soportar lo que en otras circunstancias sería insoportable. Eso era lo que hacía Pablo y lo que lo mantenía fortalecido en tiempos de tribulación. Muy querida iglesia, si ustedes ahora están disfrutando de cielos claros, deben estar conscientes que algún día llegará la tormenta. Y qué bueno que ustedes y yo
lo hagamos con fe. Lo hagamos con confianza en Dios, como lo hizo Pablo. La madre de Jimagua, de Ronaldo. Ustedes conocen la historia. Un niño que murió con 13 años. Pero el niño Rolando, a su enfermedad tan temida, respondió con fe. Su madre me compartió: gracias, Marigelis, porque edificaste mi vida. Sé cuánto se ama a un hijo. Y ella me decía: mi hijo fue un testimonio para las personas en el Juan Manuel Márquez. Todavía hay versículos bíblicos allí en la sala donde estaba el pequeño Ronaldo. Hermanos, qué grande es Dios. Qué maravilloso es Dios. El dolor temporal, hermanos, no lo entendemos. No busque entender. Busquemos confiar. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 1 y 2. Qué gran Dios tenemos. Podemos decir con el salmista: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 26. Dice la Biblia: pero él dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Segunda a los Corintios 12, 9. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Anoche yo me arrodillé con debilidad. Hoy me volví a arrodillar con debilidad. Pero qué aliento. Cuando no ocultamos nuestra debilidad, Dios entonces manifiesta su poder. Hermanos, no ocultemos nuestra debilidad. Hermanos, es real. David lloró hasta no poder más, pero se fortaleció en Jehová su Dios. Pablo fue abrumado más allá de su fuerza. Pablo pensó que perdería la vida, mas Pablo mantuvo su confianza en Dios. Confió en el Dios que resucita a los muertos. Ese es el Dios de nosotros. Mi hijo le predicaba el miércoles a la tercera edad sobre la hija de Jairo, la mujer que tenía flujo de sangre, que 2 milagros hizo Jesús. Ese es el Salvador de nosotros, el Salvador sensible. Imaginen aquella pobre mujer, 12 años, aquella sangre
En manto de Jesús me curo. Y la hija de Jairo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña volvió a vivir. Aceptemos nuestra debilidad. Cuando no la ocultamos, abrazamos el poder de Cristo. Estamos exactamente donde Dios quiere que estemos. Levantemos nuestros ojos a lo alto. Hermano, uno es feliz. Aliento a mis hermanos de la iglesia del Calvario. Nuestra iglesia es un tesoro, es un tesoro. Lo es. Miren, los hermanos nuestros nos extrañan. El que migra es valiente. Yo respeto mucho al que migra. Todos me dicen, ay pastor, cómo extrañamos. Ya no tienen hambre ya. Nos extrañan mucho. Hermanos, sigamos donde Dios quiere que estemos. Hermano, uno es feliz donde Dios quiere que uno esté. Hermanos, a pesar de las circunstancias. Mire, yo sufro por ustedes. La hermana Irma Ketty, su casita con un peligro de derrumbe. La hermana Marisa Cervantes, muchos más de ustedes. Y yo me preocupo, y yo quisiera, ay, si pudiéramos ayudar a nuestros hermanos. Hacemos lo que podemos. Pueden contar con nosotros. Ayudamos lo que está a nuestro alcance. Hermano, sufro de corazón. Me preocupo y digo, ay Señor, salva a mis hermanos. Sus casitas están malitas. Presérvales la vida. Cuando los vientos inevitables de la adversidad comiencen a soplar, y ciertamente lo harán, usted estará preparado para responder en fe y no con temor. Ese es el plan de Dios. En la tempestad vamos a seguir respondiendo con fe, sin miedo. Cuando más azote la tempestad y más amenazada de zozobra se vea la vida, mayor será nuestra seguridad si mantenemos nuestros ojos puestos en nuestro Dios y Señor. No tengas pues temor. El Señor camina hacia ti sobre las aguas, con la mirada puesta sobre el Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que el alma saldrá airosa, no importa la furiosa tempestad. Rebaño tan querido de la iglesia del Calvario, como Pablo, ante las dificultades, demos una admirable respuesta y que el Señor le bendiga.